Vamos a empezar con una frase, vamos a ver si descubren de quién se trata. Acerca del movimiento, es necesario continuar manteniendo la unidad a toda costa. Porque en estos momentos no estamos en la tarea de purificarlo, sino en ser eficientes en cumplir con nuestro deber de peronistas. Hay que superar las diferencias, establecer objetivos de conjunto, mantener la lucha y buscar, por sobre todas las cosas, el éxito indispensable. Después veremos cómo arreglamos todo. Bueno, ¿quién dijo esto? Bueno, así le respondía Perón a John William Cook en una carta de 1964 ante su insistencia, la insistencia de Cook, para tratar de convencerlo en general sobre la necesidad de hacer del peronismo un movimiento de liberación nacional de extrema izquierda. Fíjense lo que le estaba pidiendo. Eliminando, por supuesto, los elementos burocratizantes del partido y en ese entonces también de la dirigencia sindical, y obviamente la idea era asentarse en la masa obrera. Los motivos de Cook para plantear esto, en ese entonces Cook, acuérdense, era el apoderado del movimiento nacional justicialista, ¿no? Bueno, entonces decía, los motivos de Cook a impulsar una posición clasista e insurreccional del partido se sustentaba en que por esa época, estamos hablando a casi 10 años del golpe militar del 55, bueno, resultaba imposible establecer un frente común con las jerarquías eclesiásticas y sobre todo con las jerarquías militares. Y aparte, porque tampoco se podía contar con la burguesía nacional que, para variar, buscaba acomodarse en el nuevo escenario internacional bajo ¿quién? La renovada tutela, la renovada injerencia de Estados Unidos. Ellos querían salvarse a sí mismos, obviamente sin tener en cuenta lo que necesita todo el pueblo en general, ¿no? Por otro lado, Cook entendía a la Revolución Cubana como el punto de lanza para el movimiento de la liberación nacional en toda América Latina. Y ante la proscripción del peronismo de aquel entonces y los derrocados gobiernos de Frondizi e Ilia, bueno, la lucha armada era para él la única salida posible para que la Argentina se organizara de una buena vez por todas. Y esto lo planteaba porque ya en ese tiempo se evidenciaba que, dado las dificultades del pueblo para organizarse, cosa que hoy por hoy también cuesta, era difícil impedir que la oligarquía continuara manteniendo el control social tanto en dictadura como en semidemocracia, podríamos plantearlos de ese lugar. Para él, sobre todo para Cook, las democracias en ese momento no eran democracias totales, eran parciales, podríamos decir. A su vez, esta necesidad de convencer al líder respondía también al reconocimiento que siempre tuvo de su figura, de su rol irreemplazable en la conducción de lo que es el justicialismo. Por eso le solía confesar su preocupación al general de que el peronismo se pudiera volver en una especie de engranaje, se pudiera convertir, quiero decir, en una especie de engranaje más de la oligarquía, invadido por personajes corruptos que solo quisieran una porción de poder. ¡Wow! Fíjense. A lo que Perón, ¿qué era lo que le decía Perón? Bueno, Perón le decía o le respondía que si echaban de sus filas a todos los obispos, a todos los generales, a todos los políticos y a todos los empresarios, bueno, ellos se iban a terminar fortaleciendo en la derecha, ¿sí? Y desde el movimiento iba a ser muy difícil poder enfrentarlos. Y esto es un poco lo que les quiero dejar como mensaje en este comentario editorial, ¿no? Porque esto es lo que viene sucediendo desde que comenzó el peronismo, podríamos decirlo, y nunca dejó de repetirse en este espacio político. Siempre hubo traidores, gente que se decía peronista y luego se terminó yendo para armarse un partido propio o directamente para formar parte de un espacio contrario, por ejemplo. Las listas interminables, recién lo mencionábamos, qué sé yo, Pichetto, Randazzo, Scioli, Monzó, bueno, un montón de gente que pertenecía, que se decían peronistas y que con el tiempo se arrepintieron o transaron, como muchos de ustedes saben. También están los que en nombre del peronismo terminan transando con la derecha de una manera inimaginable, como
en el fondo terminó sucediendo con el menemismo. El menemismo fue una gran traición a escala nacional, podríamos decir. Bueno, y obviamente están los que bueno, se quedan, siguen estando dentro del peronismo y no paran de rosquear con los que representan los intereses contrarios a la nación. Así es un poco este movimiento. A esta altura del partido es difícil que esto deje de suceder, pero habría que ir pensando en ciertas penalidades que imposibiliten que un gobernador, por ejemplo, un legislador que haya sido elegido por pertenecer al justicialismo y por sus supuestas convicciones políticas, bueno, luego haga todo lo contrario o incluso termine votando leyes en contra de la doctrina peronista o en oposición misma de los argentinos y las argentinas y hasta de la propia soberanía nacional, el colmo de los colmos. Bueno, en ese sentido, insisto con este tema, habría que revisar, habría que hacer una denuncia, están los datos, están los números, ¿sí? Los giros que se hicieron de la guita que se pasó a distintos legisladores, bueno, que terminaron votando leyes en contra de la soberanía nacional. Todo esto que se votó hasta ahora, desde que inició este gobierno hasta ahora, la verdad, todas las leyes que se votaron deberían revisarse una por una, porque se van a empezar a dar cuenta de que todas fueron compradas. A ver, tan solo con el apoyo de este sector, del peronismo, bueno, el Ejecutivo mantiene vigente el decreto 70-2023, no hay manera de sacarlo, y logró aprobar en el Congreso la ley bases, la reforma laboral, el paquete fiscal, el RIGI o la ley de glaciares, entre otras tantas leyes. Sin la colaboración de estos sujetos, Milei hoy quizás no estaría en el gobierno. Fíjense lo que les estoy diciendo. Sin estas leyes, hoy Milei no estaría en el gobierno. Bueno, con lo cual es necesario repensar no solo al peronismo, sino a la política misma. Tenemos que empezar a ver qué tipo de política queremos llevar adelante, quiénes van a ser los gestores, quiénes van a ser los encargados de llevar una política transparente, en serio, que deje de estar sujeta a los intereses, sobre todo extranjeros, ¿no? Algo habría que hacer con la justicia en ese sentido también. La cuestión es que hoy, o desde que asumió Libertad Avanza, se está dando algo que no deja de ser impresionante. Se están vendiendo las leyes, se están vendiendo las leyes. Insisto, ya sé que esto ustedes lo saben, pero bueno, lo cierto es que durante esta semana se supieron los montos que puso el oficialismo y cuánto recibieron los gobernadores, entre ellos muchos peronistas, para respaldar leyes que recortan derechos y entregan soberanía. En los primeros tiempos eran a través de los aportes del Tesoro Nacional, de las coparticipaciones en las provincias, y ahora, esta semana, se supo que hay otros recursos nacionales utilizados para captar voluntades, ejemplo, los fondos que se deberían haber destinado a obras viales, que se nutren de un porcentaje del impuesto al combustible, ¿sí? Que evidentemente esto tenía que trasladarse para que se arreglen, se controlen, se cuiden las rutas nacionales, cosa que ustedes saben no se hizo ni mucho menos, al contrario. Es la verdad que hoy pasear por las rutas argentinas es un terrible peligro. Y justamente la diputada Marcela Pagano, que pertenecía a la Libertad Avanza y terminó huyendo horrorizada de todo lo que se fue encontrando en ese espacio político, bueno, terminó presentando la denuncia penal en relación a todos estos temas. A ver, de ahí surge que en los días de votaciones claves, 3 días antes y 3 días después, los desembolsos para gobernadores aliados se dispararon entre 350 y 400%. Es decir, que se pagó 4 veces más de lo acostumbrado. 4 veces más de lo acostumbrado. Según su cálculo, el Ministerio de Economía giró más de 68 millones de pesos en fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos de la administración libertaria. En esa lógica de distribución hay un grupo que resultó ser el más beneficiario de todos y me refiero a lo de los que son los gobernadores de ciertas provincias. En este caso nos referimos a Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca y Córdoba. A ver, Misiones, Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba, peronistas, ¿qué se le va a hacer? Bueno, traiciones dadas desde esos sectores. Bueno, por fortuna el jueves pasado, la semana pasada, quiero decir, muchos de estos jefes provinciales evitaron que la Argentina se termine vendiendo con nosotros adentro. Bueno, les agarró
una cuestión patriótica, ¿no? Entonces dijeron, no podemos llegar a ese nivel de locura, entonces aflojaron un poquito con este tema, pero habrá que ver si mantienen esta buena predisposición para votar en contra del proyecto libertario de la reforma laboral. Y por eso justamente este tema clave hizo que el peronismo comenzara a mover sus fichas. Ustedes ya lo saben, sus principales referentes se juntaron el martes pasado en el Hotel Emperador. Ahí estuvieron Máximo, Axel, Sergio y 4 gobernadores más, y los presidentes de los bloques del Congreso, José Mayán y Germán Martínez. A ver, ¿el objetivo cuál era? El objetivo central fue articular posiciones para frenar la gran obsesión del gobierno, que es la suspensión de las PASO, y construir un espacio opositor lo más amplio posible, sumando incluso a los gobernadores traidores, como Jalil y Jaldo, por ejemplo, a quien, bueno, nada, tenemos que hacer que vengan, no nos queda otra. Así estamos. El éxito de esta maniobra, me refiero por parte del oficialismo, significaría fragmentar la oferta opositora y quitarle al peronismo la gran herramienta para dirimir sus diferencias internas. Por eso también están todos muy desesperados, porque la verdad nos complicaría mucho la existencia al sector peronista para poder definir quiénes son el candidato o los principales candidatos para representar a este espacio. Por eso Germán Martínez, por ejemplo, llegó a plantear que los que apoyen estas iniciativas se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente. Obviamente se estaba refiriendo a estos gobernadores que con un poco de guita se ponen muy contentos y terminan votando cualquier cosa. En fin, una vez más el peronismo tiene la posibilidad de sacarnos de este infierno, una vez más. Por desgracia, dependemos también de los que quisiéramos que no estén, pero como suman votos hay que incluirlos, si no te patean en contra, se van para la derecha, como decía Perón ya hace tanto tiempo. Después, obviamente, se verá cómo nos organizamos, pero hoy, pese a las diferencias existentes, debemos estar más unidos y organizados que nunca si queremos que este psiquiátrico y sus secuaces se vayan de una buena vez.